Saludamos a todos los amigos y amigas que han sintonizado este canal. Le damos la bienvenida a UCE Salud, a otra entrega de su programa de orientación. Desde aquí, desde el Centro Médico UCE, capital de la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. En este día vamos a tener un conversatorio con el doctor Samuel Ramos, el cual es médico internista e infectólogo. El doctor Ramos hizo su especialidad en República Dominicana y hizo su especialidad en México, tenemos entendido. Exactamente. Y el tema que vamos a tocar en el día de hoy es un tema de mucha actualidad y que próximamente se conmemorará el Día Internacional de la Lucha contra la Malaria, específicamente el 25 de abril. Exactamente. Le damos la bienvenida, doctor Ramos. ¿Cómo está usted? Bienvenido a este programa UCE Salud. ¿Cómo se siente? Me siento bien, puedo decir así. He tenido un buen día y agradecido por que me hayan invitado a este programa auspiciado por el Centro Médico UCE. Muy bien. Samuel, importancia de esta enfermedad. He querido que vengas aquí a compartir con nosotros porque evidentemente el paludismo o malaria, aún en el año 2023, sigue siendo un tema de importancia en la salud pública mundial. Pero es usted que tiene que decirme cómo andan diríamos, estadísticas a nivel nacional para poner en contexto esta enfermedad sobre el paludismo o malaria. Bueno, más que nada hay que indicar que la malaria o el paludismo es una enfermedad infecciosa transmitida por un mosquito del género Anopheles. Es un mosquito muy común en las zonas tropicales y subtropicales. No es excepción que nosotros, siendo una isla, seamos susceptibles a este tipo de transmisión parasitaria. Hay que tomar en cuenta que solo el mosquito hembra es la única que puede transmitir este tipo de infección. Sigue siendo una enfermedad muy importante porque la Organización Mundial de la Salud siempre estima a nivel mundial que entre ya 400 a 500 mil personas fallecen por esta enfermedad. La mitad de estos números corresponden a infantes. En la República Dominicana se pronostica aproximadamente entre 60 a 70 casos, para decirlo así, y siempre la población más afectada son los infantes. Aparte de que, como digo, como entran las enfermedades tropicales y subtropicales, hay que hacer una amalgama de diagnósticos diferenciales que pueden confundirse con malaria. Bueno, tenemos por un lado el Aedes aegypti como productor del dengue, el Aedes albopictus, que también podría en un momento, pero usted habla de un mosquito que se llama Anopheles. Sí. ¿Cómo una persona podría identificar este mosquito? ¿Es diferente al Aedes aegypti que conocemos, que es el mosquito negro de patitas blancas rayadas, que está detrás de la puerta, que tiene un vuelo horizontal y toda esa característica y que puede volar hasta 500 metros alrededor de nuestro centro de donde él se encuentra? Pero en cuanto al mosquito del paludismo, ¿cuáles son las características de ese mosquito? Bueno, por lo regular no hay mucha diferencia, pero la similitud más o menos se da en lo que es prácticamente el aguijón. El aguijón diferencia más lo que es el mosquito del género Aedes aegypti de la Anopheles como tal. Pero hay una amalgama de géneros de Anopheles que tienen igual similitud con el Aedes aegypti. Vamos a los síntomas. ¿Qué cosas siente una persona una vez enferma? ¿Cuáles son los signos y síntomas que deben de hacer pensar a una gente ir al médico? ¿Verdad? Porque todavía tenemos la influencia de que a la gente le gusta mucho utilizar la automedicación, Exacto. utilizar los té, los remedios. Pero usted como infectólogo y que viene de un país también donde hay una cultura a veces muy parecida, sobre Exacto. todo de los campos de México, de verdad, entonces me gustaría saber signos y síntomas de esta enfermedad. Bueno, primero que nada, son muy pocas regiones en México que se familiarizan con lo que es las infecciones de este tipo, como es la malaria, pero aquí, siendo ya nativo de la República Dominicana, como digo, el diagnóstico es diferencial, pero los síntomas son muy sugestivos, asociados a fiebre, náuseas, vómitos, cefaleas, háblese ya de dolor de cabeza, pero lo que más llama la atención, haciendo diferencia de lo que es el dengue, la chikungunya, es la fiebre.
El tipo de fiebre que presenta en malaria es una fiebre que se llama paroxística, ya sea secundaria, terciaria o cuaternaria. Cuando hablamos de terciaria, hablamos de que ya cada 3 días, al tercer día, el paciente presenta picos febriles, y ya cuaternaria decía que ya al tercer día, ya siguiendo el cuarto, ya el paciente presenta síntomas, presenta fiebre. Pero es el síntoma más característico. Al momento de que tenga una fiebre que no se pueda controlar tan fácilmente o medicar tan fácilmente con medicamentos de tipo antipirético como es el acetaminofén, tienes que llevar ya sea a tu hijo o a tu familiar más cercano al médico más cercano para abordar este tipo de infección. Más si eres de una zona endémica donde los factores sociales e higiénicos los hacen más susceptibles a la enfermedad. Bien. Entiendo que sí, muchas enfermedades febriles se parecen, pero entiendo también, y usted me aclara, que esta enfermedad, produciendo una anemia por la destrucción de los eritrocitos, Sí, que normalmente se produce, es una de las fases. viene el punto de la piel amarillenta. Hábleme un poquito de eso, porque la gente piensa que de que está amarillo tiene hepatitis. Sin embargo, usted y yo sabemos que hay una hemólisis o destrucción de glóbulos rojos y que hace que se produzca una gran cantidad de bilirrubina en sangre. Pero usted como infectólogo, a ver, para que la gente sepa que no es que se pone amarillo siempre hepatitis. Esta enfermedad podría producirlo. Porque un órgano reservorio para este tipo de parásitos es el hígado. Hay 2 fases, que es la fase extraeritrocitaria y la fase eritrocitaria. Si tomamos en cuenta que una persona se haya picado un mosquito, el tiempo de incubación ya sería entre 3 a casi incluso hasta 30 días, pero varía según el tipo de cepa del Plasmodium, que es el nombre del parásito que causa lo que es el paludismo o la malaria. En la fase extraeritrocitaria, el parásito se aloja en las células hepáticas, ya en el hígado, y ahí comienza una reproducción asexual. Esa reproducción asexual pasa literalmente a causar un deterioro en las células hepáticas, y ese deterioro lleva a no vamos a decir una falla hepática como tal, pero altera ciertas funciones del hígado y eso lleva a la ictericia. Ya pasando a la fase eritrocitaria, el parásito tiene la facilidad de introducirse en los eritrocitos y consumirlos y destruirlos por dentro, y eso lleva a la anemia como tal. Aparte de que muchos pacientes se han asociado que hacen un bajón de azúcar, con lo que llamamos la famosa hipoglicemia. Ya cuando se inserta en la fase, ya cuando está en el hígado, una de las funciones principales del hígado es el almacenamiento de glucosa, que lo pasa al glucógeno. Y eso lleva prácticamente al consumo de glucosa por el parásito. Perfecto. Bueno, usted habló de Plasmodium. Recordamos que hay varios tipos de Plasmodium, sí, ¿verdad? El que tenemos en el país es el falciparum. Sí, es el más grave. Que es el más grave, pero es el que tenemos aquí. No tenemos el Viva, no tenemos, creo que el Malariae. El Malariae, el Ovale. ¿Verdad? Y el Ovale, que todavía es más raro. Sí. Pero ese Plasmodium falciparum, que es el que nosotros tenemos en República Dominicana, tiene mucho que ver con la agresividad de la enfermedad. Pero vamos a hacer una pausa. Recuerde que estamos conversando con el doctor Samuel Ramos, médico infectólogo, internista infectólogo del Centro Médico UCE. En breve retornamos. Estamos conversando con el doctor Samuel Ramos, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE. Doctor, habíamos hablado ya de la fiebre, del color amarillento de la piel en algunos casos, de la afectación del hígado, también en muchas ocasiones del vaso, de la anemia que produce esta enfermedad por la destrucción de los glóbulos rojos, la hemólisis, como le llamamos los médicos. Pero todo eso está muy bien. Pero, ¿cómo ustedes tratan esta enfermedad? ¿Tiene 100% cura?
no tiene 100% cura. Y también, si la misma, cuando el paciente es tratado, está totalmente sano. Y recuérdense que también vamos a hablar de diagnóstico diferencial, porque hay en este país enfermedades que se parecen mucho, ¿verdad? Cuando usted recibe un usuario, en un momento dirá, es un paludismo, es una leptospirosis, es un dengue, en un momento al inicio, pero ustedes como infectólogos saben manejar muy bien este asunto. Entonces la pregunta sobre si esto tiene total cura. Por supuesto, sí, por supuesto que tiene tratamiento, y la Organización Mundial de la Salud y muchos expertos a nivel mundial de la salud se han esforzado en, más que nada, en tratarlo, porque si tiene tratamiento, erradicar la infección por el parásito del paludismo o malaria. El tratamiento va abarcado a unos derivados de cloroquina y derivados de artemisina, que son desparasitantes, que se usan de primera línea para este tipo de infección infecciosa de tipo parasitaria. Pero ya tomando en cuenta que es una enfermedad parasitaria de índole mundial, se cataloga como de las enfermedades debilitantes más importantes. El manejo ya está más asociado y relacionado con las diferentes autoridades en el sector salud. Ya hablando de lo que es el diagnóstico diferencial, tomando en cuenta que este es un país subtropical, tropical como se había planteado, es importante hacer el diagnóstico a base de lo que es serología o algún tipo de diagnóstico con serologías o de manera de parasitología. Nuestro método de diagnóstico, el gold estándar del paludismo, es la que llamamos la famosa gota gruesa. ¿Por qué hago énfasis en la gota gruesa? Porque es la prueba más sencilla que puedes hacer para hacer el diagnóstico, porque ha habido ciertos problemas con lo que es la resistencia a los medicamentos antipaludismo. Por eso hay que hacer un diagnóstico certero, confirmar automáticamente por medio de gota gruesa, que es una prueba que se hace por un medio de Glenza, que es un método que tiene nombre en honor a un médico científico alemán, donde una vez que inyectas el método de contraste y lo pones en un microscopio óptico, prácticamente le induces una serie de movimientos que dan visualización a nivel de los eritrocitos, cómo se destroza el eritrocito, y se pueden ver cientos y cientos de parásitos que han invadido el eritrocito. Ya confirmado el diagnóstico por medio de gota gruesa, ya tenemos un diagnóstico definitivo para tratar la infección y hacer un diagnóstico diferencial muy bien hecho. Me habló de Gienza, pero el maestro de todos los maestros, Hipócrates, se va a poner guapito, porque cuando usted describió las fiebres terciana y cuartana, él la describió 400 años antes de Cristo. No le dio el crédito, pero sabemos que Hipócrates dio una clasificación que todavía ustedes, los infectólogos, nosotros los pediatras, sabemos que es útil, el gran maestro de la medicina. Doctor, para finalizar, ¿qué recomendaciones usted les da a las personas que están más vulnerables? Quiero aprovechar para que me digan dónde están las personas más vulnerables aquí en el territorio nacional de esta enfermedad, para padecer esta enfermedad. Bueno, las zonas turísticas son las más afectadas. En lo particular, lo que llamamos Punta Cana, las zonas de Bávaro, son las zonas más afectadas y más susceptibles a este tipo de infección. Las medidas de prevención que recomendamos son las más simples, y es el uso obviamente de mosquiteros para los pacientes más empobrecidos. No discrimino a nadie. El uso de mosquitero ha probado ser un método ideal y que ha significativamente reducido una tasa de movilidad bastante baja. E igualmente el uso de insecticidas también ha promovido literalmente la reducción de este tipo de infección por el mosquito Anopheles. Bien. Y a las autoridades de salud pública, la detección temprana de pacientes febriles, cuando se detecta, ¿verdad?, que hay 1 o 2 casos, sobre todo usted habló de Punta Cana, en esas construcciones, donde evidentemente es importante detectar rápido, a tiempo, y cualquier paciente que aparezca con esta enfermedad
porque se supone que donde hay el mosquito no se les puede ir transmitiendo de una persona a otra. Agradecemos, doctor, pero antes quisiéramos saber cuál es su horario aquí de consulta para las personas que quieran ya verle de manera personal. Bueno, ofrezco mis servicios como infectólogo aquí en el Centro Médico UCE, lunes y miércoles en horas de la tarde, los lunes de 1 a 5 de la tarde y los miércoles de 3 a 7 de la noche. Estoy disponible para cualquier, no solo afección de tipo malaria, cualquier tipo de infección que tenga que tratar, lo tratamos sin problema con el gran equipo de personal que tenemos aquí en el centro. ¿Y trabaja con los seguros? Oh, sí, bastante, sí. Prácticamente sí, con todos. Prácticamente con todos. Bueno, han escuchado al doctor Samuel Ramos. Le agradecemos, doctor, por haber compartido con nosotros este espacio hoy tocando el tema de la malaria o paludismo. Será hasta una nueva entrega. Se despide de ustedes el doctor Miguel Polonio en su sección de UCE Salud.